¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos amigos licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy tenemos el gusto, nos acompaña la licenciada Guillermina Elizabeth Santoyo Rodríguez, especialista en materia laboral. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, René? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero honor estar aquí en la revista Lex Informa. Muchas gracias por la invitación, mi estimado licenciado Castelán. No, gracias a usted, licenciada. Muchas gracias por acompañarnos y compartir sus conocimientos. Mire, el tema que vamos a abordar es la reforma laboral e igualdad de género. Iniciemos con qué es la igualdad laboral. Sí, mi querido René, mira, antes de responder a tu pregunta, quisiera comentarte que el tema que decidimos hablar el día de hoy tiene muchísimo que ver con la noticia generada en días pasados sobre el tema de igualdad laboral o paridad de género, que es que tiene que ver con que en nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de hoy durante el periodo 2021 a 2022, las dos salas serán presididas por las ministras Ana Margarita Ríos Fajar y Yasmín Esquivel Moza. Sin duda esto ha sentado un precedente histórico en favor de la igualdad laboral en nuestro país. Ahora bien, la igualdad laboral, entendámosla como un tema que tiene una importancia mayor, sobre todo en esta época de tanta transición en nuestro país. Y sobre todo con motivo del cumplimiento del TEMEC en el que participó nuestro país, así como los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Debemos entender a esta como la aplicación dentro del desarrollo laboral de las personas en las mismas condiciones, tanto hombres como mujeres. Esto no importando cuestiones relativas al sexo, origen, raza étnica, religión, estado civil o alguna ideología religiosa o política. Te doy ejemplo claro de alguna desigualdad laboral. Por ejemplo, cuando nos piden nuestro currículum vitae, y por costumbre, en la mayor parte de los casos, ya sea por costumbre o así nos es requerido por parte del patrón contratante, que en dicho documento se contenga una fotografía. La desigualdad de género se da al momento de que yo soy elegida en razón de alguna característica física sobre alguna otra mujer que tiene una característica distinta a la mía. Por ejemplo, el peso o el color de piel, ¿verdad? Y también esto produce, desde luego, una desigualdad en el ámbito laboral. La igualdad laboral es un reclamo que las mujeres debemos reclamar de manera muy constante y tajante, ya que la falta de esta aplicación trae como consecuencia la violencia, una violencia que se ha vivido durante años y siglos, no solo en el ámbito laboral, sino como una culturización de normalizar la misma como parte de nuestra sociedad. Ahora bien, aunque existen en México sectores muy progresistas que en estos últimos años han venido trabajando constantemente en el reclamo de estos derechos de igualdad, lo cierto es que en México falta mucho por hacer a este respecto. Podemos dividir la igualdad laboral en tipos, que desde luego diversos autores se refieren a muchos más tipos de los que a continuación señalaré. Sin embargo, para mí, en lo personal, solamente encuentro tres generalidades en materia laboral. La primera tiene que ver con la igualdad de oportunidades. El derecho de las mujeres y los hombres a solicitar un trabajo debe entenderse como igual para ambos, tanto para hombres o como para mujeres, así como a ser capacitados o adiestrados, a participar en las comisiones mixtas que establezcan las leyes, a sindicalizarse, a ocupar puestos directivos,
a ser promovidas o ascendidas dentro de un lugar donde se presta su servicio y goza de las mismas prestaciones de seguridad social. Cabe aclarar que en este respecto, a partir de la reforma del 1 de mayo del 2019 a la Ley Federal del Trabajo, ya tenemos una paridad sindical, por ejemplo, en la que de acuerdo al artículo 385 de nuestra ley, en su fracción segunda se establece para los sindicatos el principio de proporcionalidad. ¿A qué se refiere esto? Si el 40% de las personas que conforman un sindicato está conformado por mujeres, entonces será este mismo porcentaje el que deberá ocupar las dirigencias en dicho sindicato. Sin duda, esta, al igual que diversas disposiciones contenidas en esta nueva Ley Federal del Trabajo, son progresistas y promueven la igualdad de oportunidades laborales, tanto para hombres como para mujeres. La importancia de este principio de proporcionalidad ya incluido en la Ley Federal del Trabajo surgió debido a que en nuestro país se estima que la tasa de sindicación, 8 de cada 10 trabajadores se encuentran sindicalizados en nuestro país. En cambio, por ejemplo, 1 de cada 10 contratos colectivos resultan ser contratos de protección al patrón de los denominados simulados o manejados por los outsourcing. Por ejemplo, también este es otro ejemplo de desigualdad. Otro tipo de igualdad es la igualdad de trato. Este derecho que tienen tanto hombres como mujeres a trabajar en las mismas condiciones. Estas condiciones no debe importar la clase social, la edad, el estado civil, el número de hijos u otros motivos que puedan surgir. ¿Qué significa este tipo de igualdad de trato? El respeto intrínseco a la dignidad de cada una de las personas. Te doy un ejemplo. El porcentaje de mujeres sindicalizadas en México es mayor que el de los hombres sindicalizados. Ajá. Es por esto, pero esto, por ejemplo, no se ha visto reflejado en la conformación de las dirigencias sociales, de las dirigencias sindicales, perdón. Y justamente fue uno de los reclamos por parte de los países integrantes del TEMEC para que México se comprometiera a llevar a cabo acciones tendientes a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en materia laboral. Tenemos otro tipo de igualdad, que es la igualdad de pago, y esta radica básicamente en remunerar a cada trabajador con la misma cantidad de dinero por el trabajo prestado. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un principio que señala que a trabajo igual, salario igual. Los trabajos similares deben recibir la misma cantidad de salario, siempre y cuando se desempeñen bajo las mismas condiciones, en el mismo número de horas, produzcan la misma cantidad y la misma calidad de trabajo. El fundamento constitucional de este derecho se encuentra consagrado en el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción séptima de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala justamente este principio al que me referí, que señala que para trabajo igual debe corresponder un salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. ¿Cómo surge la igualdad laboral? A principios del siglo XX, los gobiernos del mundo iniciaron un reconocimiento a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, justamente por el reclamo que había surgido el sector femenino. A través de estos reclamos se llegó a reconocer que las mujeres gozaban desde aquel entonces del mismo estatus jurídico y con las mismas condiciones para participar en todo tipo de eventos de la vida pública, así como cargos
de elección popular y también a su derecho a ser incluidas en la economía y más aún en la vida laboral del país. Para 1919 se fundó la Organización Internacional del Trabajo y esta justamente ha venido siendo a través del tiempo un organismo que difunde y promueve la igualdad en el trabajo tanto para hombres como para mujeres, porque este es uno de sus objetivos principales que tienen que ver con la igualdad de oportunidades en el trato y la no distinción en el género de hombres y mujeres. Sus primeros instrumentos de la OIT fueron adoptados con el objetivo de promover la igualdad y eliminar la discriminación. Un ejemplo, por ejemplo, es el Convenio sobre Igualdad de Remuneración que fue celebrado en 1951. Este convenio limita a la promoción de igualdad entre hombres y mujeres respecto de solamente del salario, es decir, la remuneración. Se reconoce además que no se podía conseguir la igualdad en esta remuneración sin la eliminación de la discriminación en todas las áreas del empleo. Surge un nuevo convenio sobre discriminación que ampara a todos los trabajadores y prohíbe la discriminación de 7 tipos: raza, color, sexo, religión, ascendencia nacional, opinión política y origen social, que es una situación muy progresista, no obstante, desde aquel entonces, 1958. Actualmente la postura de la OIT permanece en el sentido de que es necesaria forzosamente una concentración de todos los países que forman parte de esta organización internacional para tener un compromiso serio en llevar a cabo el principio de igualdad. La vida laboral, en la vida laboral de las personas, con respecto a la inclusión tanto de hombres como mujeres, es un tema muy importante, ¿verdad? Y relacionado con los estereotipos que nosotros podemos llegar a tener directamente al interior de la familia, son justamente uno de los impedimentos que se llevan a cabo desde el comienzo de nuestro caminar en el ser humano para impedir que se lleve a cabo la igualdad laboral. Te doy un ejemplo. Decimos que los hombres deben ser fuertes, agresivos y competitivos. Mientras tanto, al contrario, las mujeres, ¿qué es lo que se espera de ellas? Que sean delicadas y sumisas, ¿verdad? Y que siempre deban estar protegidas por un hombre. Este tipo de cultura y este tipo de educación que en muchos de los hogares continuamos recibiendo como información de primera mano por parte de nuestros padres, resultan ser completamente negativos para llevar a cabo la inclusión del ser humano, de las mujeres y los hombres en igualdad de circunstancias a la vida laboral. Si al momento de interiorizar las tareas del hogar nosotros cuidamos a los niños en una responsabilidad igualitaria, y me refiero al ejercicio, no al decirle a un menor, ¿verdad?, sino al ejercicio, al llevarlo a cabo, esta es la forma de mejor aprendizaje que nosotros podemos tener a través del ejemplo para llevar a cabo la inclusión de ambos sexos a una vida plena ya en el ejercicio de cuando sean unos seres humanos ya completos y en la vida adulta. Estas actividades de ninguna manera pueden ser depositadas, las actividades del cuidado del hogar y el cuidado de los hijos no pueden ser depositadas en forma exclusiva para las mujeres actualmente. Sobre todo, si tomamos en cuenta, mi querido René, que el porcentaje de mujeres que actualmente laboran en nuestro país ha superado más del 40%. Y si tomamos en cuenta este porcentaje y le añadimos el trabajo del hogar,
que dicho sea de paso, le agrega más horas de trabajo al día, que son generalmente entre 3 y 5 horas más, y que también podemos decir que no se encuentra remunerado, el trabajo doméstico y el cuidado de los niños. Entonces, llegamos a pensar que existe una desigualdad desde al interior del hogar y que, bueno, se traduce finalmente en una desigualdad entre hombres y mujeres. Por otro lado, nuestro subconsciente también nos lleva a reproducir prejuicios y cuestiones que son estereotipadas, relacionadas generalmente con el género, la raza, el sexo, etcétera. Educación ante todo, René. Debemos eliminar estos prejuicios informándonos acerca de todos y cada uno de los derechos y oportunidades que tenemos, todos como seres humanos en igualdad. ¿Qué te parece? No, excelente. Yo concuerdo con usted, licenciada. Así debe de ser. Inclusive, yo quería preguntarle que nos hable de una práctica de discriminación laboral, para entenderlo bien. ¿Cómo podemos identificar una práctica de discriminación laboral? Todas las mujeres que nos están viendo, para que lo entiendan. Muy bien. Entendemos una práctica de discriminación. Básicamente, esta se encuentra generada en una sociedad que tiene una naturaleza jerárquica. Estas prácticas se distingue a las personas cuando se les denomina a través de ciertos grupos, y a estos grupos se les da cierta importancia debido a diferentes condiciones, como pueden ser las diferencias económicas, diferencias culturales o de vestimenta, ¿verdad? Atribuyendo a cada grupo un grado de calidad o de condición ya estereotipada. Ajá. ¿Esto a qué nos lleva? A que ciertos sectores de la sociedad, como ven que ya se distinguió entre estos grupos, llevan a cabo conductas de tratamiento especial para esos sectores. A veces, en la mayoría de las veces, con desprecio a estos grupos o inclusive etiquetándolos con ciertos motes, ¿verdad? O ciertos nombres ya distintivos para ese tipo de grupos, o llegando inclusive a excluir su acceso o diferenciar el ejercicio de sus derechos o oportunidades, ¿verdad? Claro. Y bueno, estas víctimas de discriminación, estos grupos a los que me he referido, generalmente suelen ser aquellos grupos históricamente vulnerables, ¿verdad? Y que les conlleva, desde luego, a tener limitantes u obstrucciones en el acceso de empleo y selección a búsqueda de puestos laborales. Y, por ejemplo, tenemos una variedad de personas que nos están pidiendo trabajo, somos una empresa grande y elegimos, ¿verdad?, a una persona delgada sobre una persona obesa, ¿verdad?, o que esté llenita, ¿verdad? Elegimos a una persona de color blanco, ¿verdad?, que su tez tenga color blanco o que sea güerita, ¿verdad?, sobre una persona que tenga su tez o su color moreno, ¿verdad? Independientemente de si es o no mayor capaz para desempeñar el trabajo, ¿verdad? Estos estereotipos, ¿verdad?, son completamente negativos y crean víctimas, ¿verdad? Y crean una brecha en la igualdad de oportunidades en las personas. Claro, sí. Ya no hablamos, desde luego, de la remuneración al momento de ya encontrarse laborando, ¿verdad? O al llevar a cabo el escalafón, ¿verdad? O al ser elegidos para algún ascenso, ¿verdad? O también al ser seleccionados al momento de la capacitación o formación, ¿verdad? Cuando uno participa en concursos para la promoción y acceso a mejores puestos o
a lograr llegar a algún puesto de decisión en alguna empresa, ¿verdad? Muchas veces las empresas todavía continúan en el ejercicio de todas estas prácticas de discriminación laboral que desde luego a los trabajadores pues no les ayudan para nada, ¿verdad? Y crean, como te comento, pues crean una victimización. Y que desde luego ahorita veremos en la nueva ley federal del trabajo, ya encontramos por primera vez, ¿verdad? Ya más sustentado este derecho a la igualdad, ¿verdad? Que ya se encuentra y que, bueno, todavía falta mucho por trabajar, pero desde luego, hay mucho trabajo por hacer. Las principales prácticas de discriminación hacia la mujer en particular, ya hablamos de los grupos que no tienen que ver con sexo, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los grupos que tienen que ver con sexo, que son prácticas de discriminación hacia la mujer. Tenemos una brecha salarial entre géneros y esto históricamente lo sabemos. En México, muchas mujeres actualmente ganan muchísimo menos salario, ¿verdad?, que un hombre, aún encontrándose en una paridad de puestos con las mismas obligaciones laborales para el trabajador, las mismas responsabilidades o inclusive hasta una mayor productividad, ¿verdad? Es la forma más común de desigualdad laboral que existe. La mayoría de los casos, los varones perciben una mayor remuneración que las mujeres y ocupan el mismo puesto o realizan estas labores iguales. Otra práctica de discriminación tiene muchísimo que ver con una condición particular de la mujer, que es el estado del embarazo, mi querido René. El estado del embarazo, desgraciadamente, aún hoy en México encontramos esta práctica que tiene que ver con que los empleadores mexicanos se muestran muy reticentes o renuentes para llevar a cabo la contratación de mujeres con esta condición especial. Sobre todo cuando en su hoja de vida le señalan que son recién casadas, ¿verdad?, que no han tenido ningún hijo, que están en una etapa de plenitud para llevar a cabo este estado de gestación, o de acuerdo, y de acuerdo a si tienen una mayor posibilidad de embarazo, ¿verdad? Ya que tienen miedo de que durante el tiempo que señala la ley para la licencia de maternidad y otros beneficios, se puedan ellas aprovechar supuestamente con esa excusa de que la mujer se pudiese aprovechar de esos beneficios que por ley pues ya le son atribuidos, ¿verdad? Claro. Entonces, inclusive existe, ¿verdad?, una legislación especial en la Ley Federal del Trabajo con respecto a estas licencias de maternidad, y hay prohibición para el patrón específico para que él acepte a una persona embarazada para trabajar. Es un motivo de discriminación. Otra práctica de discriminación lo son las pruebas de embarazo obligatorias. El patrón, al momento de llevar a cabo todo su proceso de selección de personal, obliga a la persona que está solicitando el empleo, ¿verdad?, a llevarse a cabo estas pruebas de embarazo obligatorias. Si ellas no lo hacen, pues simplemente no son contratadas, ¿verdad? Y si ya se encuentran en puestos de trabajo, también suelen ser obligadas a llevar a cabo estas pruebas de embarazo, salvo so pena, ¿verdad?, de que si se negasen también pueden perder su empleo. Una práctica más tiene que ver con condiciones específicamente discriminadoras, ¿verdad?, donde el patrón aún tiene esos prejuicios a los que me he referido anteriormente, ¿verdad?, en forma, pues yo creo que aún con conocimiento, porque ya saben que no deben de llevar a cabo estas prácticas,
ponen en ciertas condiciones, ¿verdad? Que donde segregan, ¿verdad? En las contrataciones de personal a las mujeres para ponerlas en puestos que son directamente relacionados con la atención de personas o con el servicio, ¿verdad? El servicio para los hombres, ¿verdad? Porque son estereotipadas las mujeres, ¿verdad? Dando preferencia a otros puestos de mayor envergadura, justamente a las personas del sexo masculino o los varones, ¿verdad? Porque creen, dentro de estos prejuicios, que estos hombres son mejores, ¿verdad? O van a tener un mejor desempeño laboral que las mujeres que fueron solicitantes de estos puestos ofrecidos. Estos estereotipos también son aplicados en prácticas para llevar a cabo ascensos a jefaturas o a direcciones o a subdirecciones, ya que generalmente en México estas de manera tradicional no han sido otorgadas a mujeres, ya que existen ideas todavía preconcebidas o estereotipadas, como por ejemplo que las mujeres tenemos una hipersensibilidad y que no todo el mes nos encontramos en el mismo estado de ánimo, René, ¿no? Sí, ¿has oído hablar de que está en sus días? Sí, claro, claro. ¿No? Mejor no la contrates porque está en sus días, ¿no? O pensamos, las mujeres no son capaces de ser firmes, no pueden tomar decisiones de poder, ¿verdad? No pueden, déjala, no la promuevas, déjala, ahí donde está bien, porque ya sabes que es tiene sus días, y no le hables, está en sus días. Este tipo de conductas definitivamente nos aleja de la igualdad. Sí, cierto. ¿No? Así es, sí, ¿no? Sí. Estoy convencido, seguro. Sí, ¿quién no se ha encontrado en este tipo de cosas? Digo, seguramente alguno de nuestros amigos que nos está escuchando, seguramente tendrán 1001 ejemplos, ¿verdad? De estas prácticas que en México, híjole, se dan más que continuamente, ¿verdad? Sí. La verdad, sí, licenciada, yo concuerdo con usted y sí creo que estamos discriminando, inclusive el hecho, lo voy a decir coloquialmente, no, está enojada porque a lo mejor necesita un hombre, ¿no? Cosas así. Exacto, sí, esa es una condición, ¿verdad? Muy particular que dice, no, pues le hace falta, déjala, está soltera, ella se quedó solterona. Así es, ¿no? Así es. En cambio, un hombre soltero es un hombre como apreciado, ¿verdad? Perseguido por las mujeres, ¿verdad? Esa desigualdad se da no solamente a nivel laboral, sino a nivel social, al nivel de familia, al núcleo familiar, llevamos a cabo esas conductas y de manera, yo creo que es más bien cultural, mi querido René. Debemos de crear una cultura de igualdad, de no discriminación. Desde que somos mamás, nosotros le exigimos a la hija, ¿verdad? Sírvele a tu hermano, pásale el tenedor a tu hermano, ¿verdad? Así es. Atiéndelo porque cuando estén grandes, él va a ver por ti, ¿verdad? Así es. Y son ya costumbres en las que nuestras mamás o papás van creando estas conductas que promueven la desigualdad. Ya se crean los estereotipos, ¿verdad? Donde la mujer necesariamente tiene que ocupar el color rosa y el hombre el color azul, ¿verdad? Así es. Entonces está prohibido para la mujer utilizar el color azul, ¿verdad? Claro, sí, no, sí, estoy de acuerdo con usted, Inclusive, no se crea, licenciada, yo creo que también a uno como hombre de niño, le digo porque yo tengo una hermana, cuida a tu hermana y uno se genera responsabilidades, cree uno que tiene esa responsabilidad de cuidar a mi hermana. Sí, es cierto. Y yo lo vivo, justamente lo vivo en familia también. Gracias a Dios tengo un par de hermanos que tienen esta cultura de cuidado, de estar al pendiente
son los cuidadores, ¿verdad? Y bueno, de manera cultural, te digo, natural, pero sí debemos de generar estas prácticas que promuevan la igualdad, porque a la postre necesariamente serán transferidas a la vida laboral, ¿verdad? Licenciada, hasta los Reyes Magos nos traen un carrito y a las mujeres una muñequita, un trastecito. Exacto. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer, licenciada? O sea, la cultura viene desde la casa, los papás, pero ¿qué deberíamos implementar ahí? Pues nosotros podemos implementar algunas prácticas de equidad de género, tanto tanto en las empresas, en la sociedad, en el gobierno, prácticas en las que debamos entender necesariamente que todos somos iguales, ¿verdad? En cualquier tipo de situación. Claro. Ya que las conductas de discriminación ya en el entorno laboral, ¿verdad? Aumentan tensiones y conflictos en el mismo lugar del trabajo. Sí. Lo cual trae como consecuencia que disminuya la operatividad y que baje la productividad laboral, ya que el ambiente de trabajo, al encontrarse en un nivel de desigualdad, pues se genera un ambiente de trabajo que es profundamente insano. ¿Cuáles son estas prácticas que debemos tener? Pues desde luego aplicar los mismos exámenes, visualizar que tanto un trabajador como una trabajadora pueden tener las mismas capacidades para realizar los mismos trabajos, ¿verdad? Encontramos mujeres muy capaces, tales como, bueno, en este caso, un ejemplo, las ministras, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en día en México te puedo decir que desde luego está cambiando. La propia secretaria del Trabajo y Previsión Social es mujer, es una mujer muy joven, por cierto, y además es la segunda mujer. El mismo el equipo de trabajo del presidente está conformado en su mayor parte por mujeres, y yo creo que tenemos que seguir ese ejemplo sin que parezca esto un comercial a favor del presidente, desde luego, pero sí hay ejemplos visibles en la vida política, en la vida social, que podríamos transferir directamente a nuestras empresas, ¿verdad? Y sin la necesidad de que sea justamente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien nos tenga que certificar a través de esta norma mexicana 025 que nos certifica en igualdad laboral y no discriminación. Desde luego existen implementaciones que la empresa puede llevar a cabo al interior de su trabajo, ¿verdad? De su operatividad, tales como capacitación, ¿verdad? El adiestramiento, la certificación en esta norma que te acabo de mencionar, la 025, que además esta certificación es voluntaria, cabe decir, ¿no? O sea, se lleva a cabo y es sano que la empresa se certifique porque pues es bien vista social y económicamente para su operatividad, ¿verdad? Y bueno, entre otros, el ámbito laboral es súper necesario evitar justamente la desigualdad, la desgregación, ¿verdad?, de sectores, sobre todo de sectores en relación a género, que es lo más común que se da hoy en día. Existen, y además, aunado a las disposiciones de las que nos hace mención esta nueva reforma laboral que se dio el 1 de mayo del 2019. Licenciada, tengo algunas preguntas del público. Sé que por ahí tus labores te llaman, te llevas un poquito de prisa. Sí, por favor. Mira, en realidad el tema, como lo comentamos, es muy amplio. Sí, claro. Muy amplio, da mucho de qué hablar. Además es
Algunas personas no estarán de acuerdo, desde luego lo sé, pero bueno, adelante con las preguntas. Pero lo dejamos para la segunda parte, ¿qué le parece? Adelante, sí. Pregunta Luis Debes Sánchez, pregunta, ¿un empleador puede negar la seguridad social a una trabajadora del hogar? ¿Y cuál es la acción o consecuencia jurídica que puede tener ante esta negativa? Bueno, un empleador no puede negar la seguridad social a una trabajadora doméstica. El trabajo doméstico fue incluido en la Ley Federal del Trabajo ya de manera muy particular en esta nueva reforma laboral y la consecuencia legal pudiera la trabajadora doméstica llevar a cabo dos conductas. La primera tiene que ver con ir al Seguro Social, ir al Instituto Mexicano del Seguro Social y hacer del conocimiento que está trabajando para este empleador, y entonces el Seguro Social lleva a cabo el procedimiento de inspección, ¿verdad?, para visitar el domicilio del empleador y verificar si está dado de alta o no, si está dada de alta o no en el Seguro Social. Y la segunda opción que tiene la trabajadora es rescindir la relación laboral, porque naturalmente la Ley Federal del Trabajo considera que es una obligación patronal de los patrones dar de alta a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Contestada. Betty Gómez pregunta, licenciada, ¿hay alguna cláusula o artículo que apoye al patrón para que una mujer embarazada no renuncie después del tiempo de cuarentena si fue contratada en su embarazo? No, de hecho no hay ningún artículo dentro de la ley que ampare al patrón. En realidad es un arriesgue, pero es más bien veámoslo como un derecho de la trabajadora. Como les comentaba yo, en realidad el patrón a veces es por estas conductas tan particulares que se dan en el trascender de la vida del ser humano, ¿verdad?, que el patrón es muy renuente a contratar a una persona que está recientemente embarazada, porque eso quiere decir que tal vez la trabajadora solo trabaje los 8 meses que le restan del embarazo o los 6 meses, ¿verdad? Inicien su periodo, ¿verdad?, de cuidado, ¿verdad?, del embarazo para gestación, su periodo de gestación, tomen en cuenta, y luego cuando termine el periodo de gestación dejan de ir a trabajar porque ya tienen que cuidar al niño. Así es. Son casos que se llevan a dar y desgraciadamente estas prácticas de los trabajadores han ocasionado que el patrón sea muy renuente, pero la Ley Federal del Trabajo obliga a los trabajadores, a los patrones, a contratar a las personas embarazadas, y si no las contratan es una forma de discriminación. Y además, hoy en la Ley Federal del Trabajo, por este tipo de casos de discriminación, nos saltamos la conciliación y nos vamos directo al juicio. Claro. Mire, Diuna Minuti pregunta, ¿cómo educar al hombre y mujer para la inclusión e igualdad? Si en la misma historia el número de héroes, científicos, filósofos, etcétera, son más hombres que mujeres. Bueno, te voy a decir una cosa, eso es lo que dicen tus libros. Sí. O sea, en realidad, yo creo que la historia no le ha hecho justicia a la mujer, te voy a decir. En realidad, vivimos lo que aprendemos en las escuelas. Yo creo que no debemos de quedarnos solamente con esa información. Hay muchas mujeres que han sido pioneras de grandes cuestiones en materia científica, en materia política, en muchos derechos, ¿verdad?, y que no han sido reconocidas por la historia. En realidad, lo que tendríamos que hacer, como te dije, hace ratito te comenté, educación. O sea, finalmente, de verdad, creo que tanto hombres como mujeres sí tenemos las mismas capacidades. Lo que pasa es que, bueno, a las mujeres, la mera verdad que la historia no nos hace
no nos recompensa, ¿no? Claro. Mire, Diana vuelve a preguntar, esa pregunta es derecho laboral. En cuestión laboral, qué debe de hacer la trabajadora cuando en su empresa, que tiene el mismo puesto que un varón, trabaja más y gana menos? Sí, bueno, esta es una revisión salarial, ¿verdad? Que se debe de reclamar en la Junta de Conciliación, bueno, en la Junta de Conciliación y Arbitraje de los estados que no hayan iniciado sus labores en el nuevo sistema laboral, en la nueva justicia laboral, o en los tribunales laborales. Ojo, el llevar esto a una cuestión de conciliación en el nuevo sistema o a una cuestión de demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje no es motivo de rescisión de la relación laboral. No es motivo. Desde luego, el trabajador tendrá su carga procesal, donde tendrá que acreditar, o la trabajadora tendrá que acreditar que realiza las mismas condiciones de trabajo que yo te señalé hace rato, como son la cuestión del mismo horario, en el mismo lugar de trabajo, las mismas funciones laborales, ¿verdad? Tal vez el mismo jefe, ¿verdad? Donde son, a lo mejor son, los dos son subdirectores y tienen el mismo director y tienen las mismas funciones, ¿verdad? Con el mismo horario, o tal vez ella mucho más horario, pero con un salario menor. Eso tendrá que acreditarlo para que la Junta condene al patrón no solamente a nivelar el salario, sino a pagar los salarios anteriores, ¿verdad? Que no le haya pagado bajo esta condición. Claro. Raúl Orde pregunta, cuando dice ir al Seguro Social, ¿a qué oficina tendría que dirigirse? Directamente a la subdelegación que le corresponda en razón de su domicilio. William Marcial pregunta, en una palabra, ¿qué opina de la judicialización de los tribunales? Necesaria. Necesaria. Y algunos comentarios que hacen. Carlos Villaseñor comenta, creo que el origen principal de la discriminación es la educación, vista esta como aquella que proporciona la familia y la sociedad. En ese orden, como decía Napoleón Bonaparte, debemos educar a nuestros hijos 20 años antes de que nazcan. Afortunadamente, se han presentado muchos cambios. Me preciso, me imagino, de contar con compañeras, colegas y superiores jerárquicos, mujeres muy preparadas y muy capaces. Así es, Carlos Villaseñor, estoy de acuerdo contigo. Betty Gómez comenta, la mujer es la primera que genera el machismo. Sí, ya lo comentamos, ¿verdad? La mamá que le dice al hijo, oye, sírvele a tu hermano. Levanta el plato de tu hermano. Ya, digo, eso ya lo y cuántos no conocemos no hemos visto esa película en casa, ¿no? Y ya me incluyo, saludos de Miguel Eloy García, envía saludos cordiales. William Marcial me manda un saludo. Amigo, ahí estamos en contacto. Estoy a tus órdenes. Marco Antonio envía saludos. Raúl dice gracias y felicitaciones. ¿Algo más que quieras agregar, Guillermina? Pues esta reforma laboral, para que nos quedemos picados, ¿verdad? Esta reforma laboral, donde tenemos ya una nueva ley federal del trabajo, cuenta con serias disposiciones en favor de la igualdad de género. Ya las platicaremos en una segunda entrevista, ya a fondo, pero nada más para dejar los picadones, les recuerdo lo que les señalé hace rato, que es la igualdad, la promoción de igualdad ante el sindicato, ¿verdad? Donde si el 40% de las mujeres que son mujeres las que conforman un sindicato, será este mismo porcentaje el que deberá estar en la dirigencia sindical. Que eso es, la verdad, es una gran cosa para la vida sindical en nuestro país. Guillermina, me comentan que si quieres dejar algún dato, alguien que te quiere contactar, no sé, tu correo, Face, teléfono. Bueno, ya saben que me encuentran en Instrucción Legal México. Somos una plataforma también que brinda conocimiento, no solamente jurídico, sino de todo tipo de conocimiento, porque nosotros pensamos que las personas que están
verdaderamente informadas y educadas toman las mejores decisiones. Instrucción Legal México en Facebook y bueno, mi correo electrónico es elisanjo1971@gmail.com. Bueno, pues ya saben dónde encontrar a la licenciada Guillermina Elizabeth Santoyo, Instrucción Legal México, ahí lo pueden encontrar, ya dejó su correo. Guillermina, te agradezco muchísimo, quedamos con la segunda. René, cómo no, con muchísimo gusto. Te envío un abrazo y pues muy buena suerte. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.